Listo. Bueno, primero que todo, gracias a Ingeniería Biomédica de Perú y a todos los participantes pues, por asistir a esta conferencia. Trataré de compartir un poquito la experiencia en la temática de normativa y diseño de PCBs. Bueno, no sé cómo estarán las preguntas. Este es el contenido de la conferencia. Primero voy a hablar un poquito de las normas IPC e IS, algunas normas IPC más usadas y los errores típicos en diseño de PCBs que cometimos y cometemos en algún momento y alguna conclusión con respecto pues, esta conferencia. Bueno, primero que todo quisiera hablar como los conceptos básicos de la normativa. Digamos que a nivel internacional, lo primero que existe pues son como las directivas. Las directivas, digamos, son unos actos legislativos, o sea, ciertos países se ponen de acuerdo para saber qué normativas, qué pruebas, qué legislación aplican para sus productos, especialmente productos electrónicos, biomédicos, mecánicos, mecatrónicos, eléctricos. Lo más típico es la Comunidad Europea, entonces digamos que la Comunidad Europea tiene unas directivas propias de todos los países de la Unión Europea y ellos pues se ponen de acuerdo para dejar entrar o no productos electrónicos de acuerdo a si cumplen con la normativa o no. Entonces, por ejemplo, lo más típico son la normativa de juguetes, que ustedes vieron hace algún tiempo, en donde se vio que unos juguetes tenían residuos de plomo, ¿cierto? Y eso causó una gran polémica, ¿sí? Entonces, digamos que de ahí para acá, pues todos los juguetes tienen que cumplir con esa directiva de seguridad, ¿sí? Que la Unión Europea pues especificó. Y hay muchas más, ¿no? Hay de compatibilidad electromagnética, de bajo voltaje, de residuos peligrosos. Más abajo de las directivas está el marcado, o sea, para entrar a vender a un lugar, a un conjunto de lugares o países, se tiene que tener un marcado. Es decir, cuando ustedes miran por detrás un computador, un celular, un producto electrónico o biomédico, tiene unas marquitas, tiene unas marcas que a veces dicen CE o UL. ¿Sí? La marca CE hace referencia a la Comunidad Europea. Significa que el equipo está marcado y que puede ser vendido pues en la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque cumple con las directivas y cumple con las normas que están más abajo. Lo mismo que UL, si se quiere vender en Estados Unidos, pues se tiene que tener el marcado UL, Underwriter Laboratories, para poder vender en ese país. Entonces más abajo están las certificaciones de producto. Es decir, se supone que un producto pues, fue diseñado con normas y entonces es certificado con esas mismas normas, o sea, se certifica que el producto cumple con la normativa y pues más adelante podría ser marcado, ¿sí? Y podría cumplir con las directivas, devolviéndonos un poquito. La certificación de un producto es un requisito, digamos, de calidad. O sea, si usted certifica un producto es porque el producto pues es seguro y porque es de calidad, ¿no? Eh, Eso aplica a nuestros países de Latinoamérica. Entonces hay normativas NOM en México, una norma mexicana. Hay normativas Icontec en Colombia. Hay normativa técnica peruana. Hay normas, digamos, en nuestros países que son muy similares. Son muy similares. Básicamente se certifica un producto como porque dicen, no, pues el producto cumple con la normativa. Entonces, si el producto cumple, hay que basarlo en unos ensayos, hay que hacer unas pruebas y si pasa las pruebas, pues entonces ya el producto cumple con la certificación. Y se le da un certificado digamos, al dueño, pues de que el producto efectivamente cumple con la normativa. O sea, no es simplemente decir que el producto cumple con la normativa, sino que tiene que ser probado bajo unas pruebas, ensayos, ¿sí? Para verificar, pues, que sí cumple con la normativa. O sea, hay unos equipos probadores para probar ese tipo de productos. Listo. Entonces ahora vámonos un poquito a los conceptos básicos. ¿Cuáles son las normas? ¿Qué son las normas? Las normas son reglas, técnicas, especificaciones basadas en la ciencia y la experiencia, eh, pues para ayudar digamos, en el mejor diseño, fabricación, ensamble, manufactura de productos de cualquier tipo o de productos eléctricos y electrónicos. Eh, las normas típicas son la IS, ¿sí? Y pues en las normas IS, International Electrotechnical Commission, que son europeas, pues se basan en casi que muchas o todas, por no decir casi todas las normativas de los países. Entonces, por ejemplo, en Colombia, pues simplemente se llama la norma técnica colombiana NTC, pero es la misma IS, ¿sí? Solamente que traducida y corregida. Lo mismo que para la norma técnica mexicana NOM, son muy similares, o la norma técnica peruana. Bueno, entonces haciendo un repaso de lo que vimos, digamos, de arriba hacia abajo, están las directivas, el marcado, la certificación de producto o las normas técnicas, ¿sí? O si nos vamos al revés, tengo yo las normas técnicas, ¿cierto? O sea,
tengo un producto que se supone que cumple con las normativas técnicas, cualquiera que sea, eléctrico, electrónico, mecánico. Entonces lo paso por un proceso de certificación de producto donde hay unos equipos que me prueban mi producto. Si el producto cumple, tengo que pagar unos derechos de marcado y hacer unos requisitos de marcado ante una entidad que genere el marcado. Y si el producto aprueba, pues entonces obtengo el marcado, entonces puedo colocarle la etiquetica UL o C a mi equipo. Y después de eso, si cumplo con las directivas, pues puedo venderlo en ciertos países de la Unión Europea o en Estados Unidos. Básicamente ese es como el concepto. ¿Y esto que ayuda? Pues a, digamos, a diseñar, ayuda pues a diseñar mejor, ¿sí? O sea, cuando uno se cumple con el enfoque de la normativa o se orienta a cumplir con la normativa, hace que el producto pues sea más robusto, que usted diseñe desde el principio con la normativa y que tenga como ese enfoque internacional para ser exportado fácilmente. Bueno, entonces otra vez a los conceptos básicos, que pues me gusta mucho hablar de conceptos básicos para que todos estemos claros y a la vez fortalezcamos conceptos. Eh, la normativa, ¿qué es un producto? Un producto es un aparato, equipo, máquina, dispositivo que genera funciones con tecnología, ¿cierto? Y es válido, o sea, un producto se considera cuando está puesto en el mercado, ¿sí? O sea, no, si no llega al mercado no es un producto, es algo que cumple una función y pues que le gusta al cliente, ¿cierto? Y hay normas entonces para productos, ¿sí? Específicamente pues las normativas para productos eléctricos y electrónicos, las normas IS, que ya les mencioné. Cada producto que tengamos o que hagamos o que pensamos hacer tiene una normativa IS. Ahora hay normas de procesos, ¿sí? Las típicas que ayudan a mejorar el diseño de la fabricación, ¿sí? El ensamble. Entonces, por ejemplo, eh, la norma IS, perdón, la norma ISO, ¿sí? En procesos de equipos normales como la 9000 o equipos biomédicos como la 13485. A nivel de personas, pues están las normas que ayudan a mejorar a las personas el proceso, digamos como las normas para diseño, fabricación. Entonces ahí aplica la norma IPC, ¿sí? Para mejorar los procesos de manufactura de las personas o mejorar los procesos de diseño de las personas que trabajan en electrónica. Y están las normas IPC que no son obligatorias, son lineamientos, recomendaciones para mejorar los procesos de diseño, manufactura, ensamble, ¿sí? Y para mejorar la comunicación con clientes y optimizar el diseño para la manufactura. Entonces, bueno, espero que esta parte eh, haya quedado claro. Ah, bueno, también hay normas para a nivel de materiales, entonces digamos certificaciones sobre todo de seguridad para materiales, como por ejemplo las de PV, de productos libres de plomo, o las de ROSH, las de rechazo de sustancias peligrosas como cadmio, mercurio, y todos esos materiales que digamos que pueden tener tóxicos que pueden tener los productos electrónicos y pues que dañan el ambiente cuando son desechados, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando que hay normas para lo que usted quiera, ¿no? Para productos, para procesos, para personas, para mejorar los procesos de las personas, ¿sí? Y para los materiales. Bien, entonces siguiendo con el proceso, ¿cómo haríamos para cumplir con la normativa internacional? Digamos que uno se supone que primero debería identificar las normas, luego debería diseñar acorde con las normas y luego, ¿qué debería hacer? A ver, les pregunto a ustedes, si yo identifiqué la normativa, ¿sí? Diseñar con la normativa, ¿cuál sería el siguiente paso, según lo que hemos hablado? ¿Qué opina la audiencia? O sea, digamos, puedo considerar que simplemente yo identifiqué la normativa, diseñé acorde con las normas y ya, todo está bien. Bueno, para los que respondieron afirmativamente, entonces, bueno, hay que verificarlo, ¿no? O sea, no se puede considerar simplemente que usted diseña con la normativa y ya, ¿no? Como ya lo hablamos, usted debe verificar. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Bueno, entonces usted debería verificar, ¿no? Que diseñó con la norma. Entonces, para eso, pues tiene que llevar el producto, ¿cierto? A uno revisarlo a nivel documental, pero también a nivel de ensayos, a realizar ensayos o pruebas
sobre el producto con equipos de pruebas para verificar que realmente está cumpliendo con la normativa. Si no se trata simplemente de decir que sí, no. Puede haber cumplido con la norma IPC, que no son obligatorias, o con la norma IS, que si usted va a un mercado son obligatorias, pero tiene que verificar que el producto efectivamente cumple con las normas. Entonces hay que probarlo y si pasa, entonces ya se supondría que recibe una certificación. Listo. Ahora hablemos un poquito de las normas IPC. Eh, pues las normas IPC, antiguamente la entidad se llamaba Institute for Printed Circuits, pero ahorita se llama Association Connecting Electronic Industries y hace referencia a que anteriormente solamente consideraban los PCBs, pero ahorita el IPC desde 1954 considera todo lo que es la conectividad electrónica, o sea, los PCBs, los componentes, la soldadura, los cables, los arneses, la caja, todo es pues la conectividad electrónica y por tanto todo pertenece a la norma IPC. Listo, entonces, ¿cuáles son las normas más básicas? Este diagrama me gusta mucho porque va de abajo hacia arriba, o sea, de diseño hasta el final. Entonces lo primero es las normas de diseño, la familia 2220 y la familia 7351, que es para diseño de pads y LANs y PCBs. Si yo tuviera que diseñar alta frecuencia, pues entonces utilizaba la 2141 o la 2251. Eh, Después de eso, ¿qué sigue? Pues bueno, sigue la cualificación del PCB con la IPC 600, que estaba en azulito más arriba. Luego la soldadura, la J estándar 001, ¿sí? Y luego la aceptabilidad de ensambles, que es la 610. ¿Por qué la marco aquí en rojo? Porque digamos que ya resume, es muy integradora porque resume todo el ensamble. O sea, si uno quiere evaluar un ensamble, la calidad de un ensamble, pues entonces al mismo tiempo está evaluando la calidad del PCB, pero también de los insumos, los componentes, el mismo ensamble y los cables. Entonces es una norma que es muy integradora, la 610, que es muy usada. Listo, entonces ahora si tengo una industria un poquitico más especializada, más arriba ustedes ven la 620, que es para aceptación de cables. Y luego, si el PCB por alguna razón tiene un defecto y hay que retrabajar, reparar o modificar, pues entonces hay que aplicar la 771121, que es para reparación de PCBs. Ya si usted es un fabricante de PCBs especializado, pues puede utilizar la 600, pero casi siempre utilizan la 610. Ya si usted, por ejemplo, quiere ver todo lo que tiene que ver con el ensamble, con la soldadura, pues utiliza la J estándar 001. Todo lo que es insumos, fluxes, limpiadores, procesos de limpieza, evaluación y calificación, y sobre todo el proceso, digamos, de soldadura, pues es la J estándar 001. Listo. Esta es una forma que me gusta mucho de resumir la norma IPC. Entonces, en la base está la 600, más arribita está la 2221 más la 7351, o sea, diseño. Más arriba está la 610, que es el ensamble. Más arriba está la 771121, que es la reparación, en caso de que un componente o un PCB se le dañe. Y más arriba está la de los cables, en caso de que usted requiera ya algo, una industria muy especializada como aeronáutica, automotriz o espacial, en que sí, digamos, exigen calificaciones de evaluación de cables. Listo, esa es otra forma de resumirlo. Y todo esto lo resume la 610, que es de aceptabilidad de ensambles electrónicos, que es la norma como más usada en el mundo. Bueno, ahora hablemos un poquito de las normas IPC 2221, específicamente las normas para diseñar PCBs. Entonces quiero hablarles un poquito, quiero compartirles un poquito la experiencia acerca de las lecciones aprendidas y los errores cometidos, digamos, en diseño de PCBs, pues en mi experiencia haciendo diseño, fabricación y ensamble de PCB. Entonces, bueno, todos sabemos lo que es un PCB, una Printed Circuit Board. En algunos países se llama tablilla, tarjeta electrónica, tarjeta de circuito impreso, placa PCB, plaquilla, plaqueta. No le llamen baquelita, por favor. El término baquelita no tiene que ver con PCBs, ¿sí? Llámenlo como por el nombre que tiene. Y pues bueno, un PCB es realmente la base de un producto electrónico, ¿sí? O sea, si un PCB no funciona, el producto electrónico no funciona. Entonces es la base de no solamente de, digamos, un producto electrónico, sino del equipo de trabajo. O sea, el equipo de trabajo de ingeniería, digamos, que está supeditado
a la labor del diseño del PCB, ¿sí? O sea, usted no puede probar un PC, si usted va a probar un producto electrónico y en esa actividad está un diseñador electrónico, un diseñador de firmware, de software, de hardware, del encerramiento, del diseño industrial, inclusive el mercaderista, el gerente, el vendedor, el financiero, todos su actividad depende del PCB. Si el PCB no funciona, la integración, digamos, de todas esas tecnologías, esos saberes, esas ingenierías, esos diseños, pues no se puede hacer. Entonces, el PCB es fundamental porque es la base, es el sustrato principal, pues, digamos, de un producto electrónico para una investigación, emprendimiento o trabajo en una empresa. Bueno, entonces, ¿cuál es el error número uno? Me pasaba mucho que, digamos, mucha gente llegaba de mucho afán, de mucha prisa a que se le diseñara un producto electrónico, ¿sí? Entonces me llegaban con una hojita esquemática, ni siquiera el esquemático, una hoja de los componentes supuestamente conectados, y entonces tenían mucho afán, mucha prisa, decían, no, necesito por favor que me diseñe este PCB, que me lo diseñe muy rápido porque tengo afán, porque los ingenieros tienen afán, porque esto, porque lo otro, bla, bla, bla. Y entonces cuando uno aceptaba ese tipo de diseños así en una hojita y en papel y con mucha prisa, con mucho afán, pues terminaba cometiendo muchos errores, terminaba haciendo el doble de trabajo, demorándose mucho y teniendo que retrabajar muchas veces. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos hablando de que cuando me llegan con el esquemático están como en el paso 3 que ustedes ven aquí de elaborar el esquemático, o definir y colocar rutear el PCB, en el paso casi cuarto, y nos saltamos los anteriores pasos, o sea, nos saltamos en entender las necesidades, o sea, no entiendo este producto para dónde va, cómo va a ser instalado, cómo funciona, en qué caja va, en qué encerramiento va, en qué enclosure, dónde se fija, se tiene que estar protegido contra temperatura ambiental, si va a ir en la... No es igual si va a estar en la costa, en el mar, en las costas peruanas o en Cancún. No es lo mismo si va a estar en Cartagena o en la selva colombiana o en el Amazonas, ¿sí? Tiene que estar protegido. Y de otra parte, uno no investiga los componentes. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, listo, con el afán del cliente diseñamos el PCB muy rápido, lo mandamos a fabricar y compramos los componentes. Grave error. Cuando compramos los componentes, entonces íbamos a comprar los componentes, perdón, los componentes no se conseguían, ¿sí? Estaban agotados, estaban fuera de inventario, entonces tocaba comprar el componente que estuviera en inventario y tratar de soldarlo en el PCB. ¿Y pues qué significa eso? Pues que tocaba remendar con cables, con alambres, dañar el PCB para tratar de montar un componente. Entonces, ¿qué debíamos haber hecho desde el principio? Pues primero haber investigado si el componente realmente existía o no, si se conseguía o no. Y basado en eso, pues ahí sí elaborar un esquemático y hacer el diseño del PCB. Otro error, por ejemplo, que pasaba es que el esquemático no estaba en su versión definitiva. Entonces el cliente vivía todo el tiempo cambiando el esquemático. Entonces uno comenzaba a hacer el diseño del PCB, hacer la ubicación del PCB, de los componentes, hacer el ruteado o trazado de las pistas. Y el cliente empezaba a cambiar el esquemático todo el tiempo. Entonces la versión uno, la versión 2, la versión 3, 4, 5. Y así no cambiaba el esquemático todo el tiempo. Entonces usted tenía que volver a retrabajar todo el tiempo, volver a modificar el PCB, volver a cambiar los componentes, la ubicación. Entonces eso es mucho trabajo, mucho tiempo. Y en realidad usted a lo último pierde mucho tiempo y trabaja más de lo que se comprometió a hacer y hasta a veces no cumple con el proyecto. Entonces digamos que un gran error es no tener un proceso adecuado y aplicar juiciosamente y de manera disciplinada ese proceso de diseño de PCBs. El proceso, digamos, real es mucho más complejo, pero este básico, con que lo apliquemos en lo básico, digamos que estamos bien. Listo. El segundo punto es no clasificar el producto según las normas IPC. Entonces le pido en este momento a los asistentes que me escuchan que piensen en el producto que están en este momento diseñando, o pensando diseñar, o pensando modificar, y que por favor lo clasifiquen según la norma IPC. Entonces les voy a contar rápidamente. Lo primero que usted hace cuando va a trabajar con las normas IPC es clasificar el producto. Entonces hay tres clases: clase uno, clase 2 y clase 3. Clase uno es un producto de electrónica general de consumo masivo. Un ejemplo muy fácil es un televisor, ¿sí? Es un juguete, es un producto de servicio dedicado, perdón, de consumo, donde si el producto falla, usted simplemente lo bota, lo desecha y no pasa nada. Producto clase 2 es un producto de electrónica de servicio dedicado, donde usted espera que el producto sirva en su ciclo de vida, un producto industrial, donde no falle
Y donde si falla, pues no se espera que falle, pero no es de vida a muerte. Entonces es un producto, por ejemplo, de automatización de una caldera, ¿sí? De un proceso, donde si falla, bueno, no pone en riesgo la vida humana, pero sí digamos que se puede dañar algo de la producción. Entonces es crítico, pero no es de vida a muerte. Pero un producto clase 3 si es un producto, digamos, crítico, donde tiene que ser de alta confiabilidad, entonces donde no puede fallar, donde si falla, pues se peligra la vida humana y se desata hasta una guerra. Entonces, le pido a los asistentes que en este momento piensen cuál es la clase de su producto que en este momento están diseñando o que van a diseñar. Y de una vez lo anoten por ahí. Clase uno, clase 2 o clase 3. O sea, equipo médico, lógicamente, es clase 3. Equipo industrial, pues clase 2. Y equipos de distracción de juguetes serán clase uno. Listo, continuemos. Entonces, ahora, la tercera error, no planear el ruteado del PCB. Como les decía, a veces uno no simplemente comienza a diseñar el PCB, entonces lo que uno llama diseño del PCB, la verdad, seamos sinceros, es simplemente lo que uno piensa que es el diseño del PCB siempre, es el ruteo del PCB, es la ubicación del PCB. Entonces, para uno lo que le interesa es ubicar los componentes en algún lugar y comenzar a hacer el ruteo, trazar las pistas y ya, se acabó. Si se dan cuenta, hay una cantidad de pasos que hay que tener en cuenta antes de diseñar un PCB, como es entender la necesidad del cliente, investigar componentes, elaborar un buen esquemático. Pero cuando voy a rutear, tengo que adecuadamente pensar cómo voy a hacer el ruteo, donde trazo las pistas de alimentación, donde trazo las pistas de tierra, las de alta frecuencia, las de señales ruidosas, las críticas, las semicríticas, las no críticas. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque me he enfrentado a casos en los que diseñar un PCB se vuelve no solo difícil, sino imposible. ¿Sí? Usted, cuando no lo planea, entonces comienza a trazar pistas por un lado, por el otro, le quedan demasiado largas, tiene que como ponerse a empujar unas pistas, las otras, tiene que ponerse a correr vías, componentes, al último el PCB le queda de regular calidad, tanto el diseño, la fabricación le queda con errores y pues el ensamble se le hace un imposible o queda en cortocircuito. Entonces digamos que un ruteo de PCB es una conjugación de muchas cosas, pero también es importante hacer la planeación porque si no, pues el ruteo se hace, si no difícil, se hace muy complicado y pues degrada el funcionamiento del circuito. Entonces si el circuito no está bien ruteado, pues sencillamente hay mucho ruido y pues si hay mucho ruido, pues ya se degrada la funcionalidad. En cambio, si un PCB está bien ruteado, bien planeado, bien ruteado, pues sencillamente cuando usted lo ponga a trabajar, él logrará el desempeño que usted quiere. O sea, las comunicaciones lograrán la frecuencia, la velocidad que usted necesita porque el desempeño está asegurado y protegido con un buen ruteo o ruteado. Listo. Otro error, no tener en cuenta la manufactura para diseñar. Ese es un aspecto muy importante. Anteriormente se hablaba de que los diseñadores simplemente mandaban un diseño como se decía, a través de la muralla. O sea, estaba un equipo de ingeniería aislado y un equipo de manufactura aislado, ¿sí? Separados por una muralla. Entonces sencillamente usted diseñaba su producto, diseñaba su PCB y lo lanzaba a través de la muralla, ¿sí? Hacia el otro equipo de manufactura y que ellos arreglaran el problema como pudieran, ¿sí? O sea, eso es como decir, no me importa o me vale, ¿sí? O sea, usted fabrique, yo ya diseñé y eso de fabricar no es mi problema, ese es su problema, ¿sí? Decía uno como diseñador. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los diseños de PCBs y de productos electrónicos pues salían mal, ¿sí? Salían con cantidad de problemas, cantidad de inconvenientes, se perdía mucho dinero, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el diseñador pues no tenía en cuenta la manufactura. Y porque resulta que lo que un diseñador diseñe pues no siempre se puede fabricar. O sea, el diseñador no puede pensar que cualquier cosa que él se le ocurra se puede fabricar. Y bueno, de pronto sí se puede, pero va a costar más tiempo, trabajo, esfuerzo y costo y entonces pues no vale la pena, ¿sí? Si el producto no lo amerita, pues no vale la pena que el producto sea tan caro. Entonces digamos que ahorita se utilizan técnicas que se llaman diseño para la manufactura. Y no solamente eso, sino diseño para el desempeño,
para el ensamble, para las pruebas, para la confiabilidad, para la excelencia, para el reuso, el costo, la calidad. Sí, hay una cantidad de diseños para costo diseños para X que uno hasta lo confunden. Pero efectivamente, lo más básico, el concepto básico es pensar en la manufactura desde el punto de vista del diseño, ¿sí? O sea, si yo voy a diseñar algo, entonces empezar a pensar, bueno, esto, ¿dónde lo voy a mandar a fabricar? ¿Dónde lo voy a mandar a ensamblar? ¿Cómo lo voy a probar? ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer la operación y el mantenimiento? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica en enterarse de cómo uno debería fabricar. De hecho, es muy recomendado que uno, como diseñador, pues visite una fábrica de fabricación, valga la redundancia, de circuitos o de ensamble para que uno se entere cuáles son las limitaciones, restricciones y especificaciones de manufactura. Y basada en esas limitaciones y restricciones, pues entonces uno mete esa información como reglas de diseño, ¿sí? Como guías de diseño, como lineamientos de diseño para obtener un diseño pues al costo razonable, con la calidad y la fiabilidad adecuada y pues que cumpla con los requerimientos del cliente. Ese es el concepto de diseño para manufactura. Entonces, ¿por qué es importante? Porque otra vez en mi vida, entonces comenzábamos a diseñar circuitos y cuando se lo mandaba a fabricar, entonces el fabricante, una de dos, o el fabricante decía, ah, bueno, entonces mire, este diseño tiene una cantidad de problemas, los tengo que corregir, le cobro tanto. O este diseño no se puede fabricar, lo siento, corríjalo, ¿sí? Y no le decía cómo. O este diseño no se puede, o sea, bueno, el fabricante a veces no le decía a usted los errores y simplemente metía ese PCB en la manufactura, en la fabricación, y el PCB al último salía mal, ¿sí? Y entonces le decía al fabricante, no, pues es culpa suya porque usted lo diseñó así, y pues así quedó, ¿sí? Nosotros solamente manejamos un ancho de pista específico, un espaciamiento específico y pues lo siento. Entonces digamos que, bueno, el otro caso, el último caso es que el fabricante efectivamente le diga a usted qué errores tiene que corregir, ¿sí? Que usted debe diseñar el circuito y pues que efectivamente le oriente para que usted diseñe para la manufactura, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es un aprendizaje y un compromiso de todos, ¿sí? Del fabricante, que me dé lineamientos básicos de cuáles son sus capacidades de manufactura para yo diseñar acorde a ellas, ¿sí? Y míos, de que yo como diseñador me entere de cómo va a ser la manufactura y más aún que le pregunte a mi cliente dónde mandamos a fabricar para que basado en eso yo averigüe la manufactura y basado en eso diseñe desde el principio, sin errores. Entonces digamos que el diseño para la manufactura pues es fundamental, ¿sí? Casi que esto es un tema obligado. Es un tema, digamos, forzado ya digamos, en materias como yo lo he visto con mi hermano, por ejemplo, en mecatrónica, porque él le explica materias como diseño para la manufactura, ¿sí? Si él no diseña para la manufactura, por ejemplo, cuando está mecanizando una pieza, sencillamente rompe el taladro, se rompe la broca, ¿sí? De la manera que está diseñado, entonces pone en riesgo y pone a vibrar una máquina, una herramienta y la rompe. Entonces, o sea, la daña, ¿no? No la rompe, es que la daña. Entonces, lo mismo se debería enseñar en electrónica, ¿sí? Que el diseño para la manufactura es fundamental porque usted, bueno, no va a romper algo, pero es que la fabricación se hace más complicada y las pruebas también, y el ensamble. Entonces, piénsenlo, por favor. Ah, bueno, lo que también se me olvidaba decirles es que en el diseño se fijan el 80% de los costos de la manufactura. O sea, es increíble, pero cuando usted hace el diseño, y a pesar de que es el 12 o el 15% de lo que es el tiempo, el costo de un producto, ¿sí? En realidad fija casi el 80% de los costos que va a tener el producto en la producción y en el soporte. Entonces es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted no diseña para la manufactura, pues el producto va a ser más caro en su producción y operación, ¿sí? En cambio, si usted lo diseña, pues está ahorrando costos. Entonces, digamos que es un compromiso que todos deberíamos tener, ¿sí? Hay expertos que dicen que los costos deberían ser un requisito de diseño, ¿sí? O sea, usted no puede pensar en diseñar porque sí, sino tiene que pensar con un sentido diseñar con un sentido de costo. Listo. Entonces, bueno, diseño para la manufactura desde el principio. Entonces, digamos que los invito pues a que revisen la manufactura de su país, a que miren esos proveedores, ¿sí? A que miren esas empresas que hay en México, en Perú, en Colombia, en Argentina y en otros lugares donde nos ven en este momento. Y revisen
qué especificaciones ellos tienen, qué lista de requisitos tienen para fabricar. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces ahora continuemos. El diseño para la manufactura pues implica que hay condiciones estándar y personalizadas. Es decir, cuando usted va a mandar a fabricar, el fabricante le puede ofrecer lo corriente, lo común, ¿sí? Que es a costo normal, o lo personalizado, que es más caro. Entonces, si usted puede, pues el diseño para la manufactura dice que usted se centre en, digamos, en el costo más bajo, siempre y cuando le cumpla el desempeño y la funcionalidad del circuito. Entonces, más bajo costo, pero siempre y cuando sea robusto para su diseño, ¿sí? Casi siempre lo es. O sea, la robustez está en el diseño. Entonces, es saber las pistas, los caminos, el ancho de pista, espaciamiento, las vías, los huecos, el antisolder, el screen, la fibra de vidrio, los huecos metalizados, todos los elementos que hay que definir desde en la manufactura se definen desde el diseño, para no cometer errores en el diseño y para no cometer errores en la manufactura. Listo. El quinto error es no tener en cuenta el ensamble, el costo, las pruebas, la operación y el mantenimiento. Igual que el anterior, muy similar al anterior. Entonces, a mí me gusta esta diapositiva porque la saqué de una investigación de diseño para manufactura y dice que usted debería tener en cuenta los costos, ¿cierto? De los componentes del ensamble y del soporte y mirar el impacto que tienen ellos en el producto, o sea, si se sacrifica la funcionalidad, ¿sí? O si por el contrario robusta, volver a calcular los costos y si está bien, entonces es un diseño aceptable y si está regular, pues hay que devolverse a volver a hacer la estimación de los costos. Digamos que uno como diseñador a veces no es consciente, pero lo que uno diseña a veces sufre problemas porque, como les decía, el componente es difícil de conseguir, es difícil de soldar y entonces cuesta más la soldadura, el ensamble. Si yo voy a ensamblar un componente por ambas caras no es lo mismo que por una sola cara, ¿sí? Cuesta más en el ensamble, es más difícil de probar, eh, es más difícil de hacer la operación, las pruebas, si en el campo, estando por allá en la selva, en la sierra, el producto falla, hay que mandar un técnico o un ingeniero para que lo repare y entonces se va a gastar tiempo en llegar al lugar, pero se va a gastar tiempo en desarmar el aparato, ¿sí? En darle la vuelta para probar un componente que está por la cara de abajo, el inspeccionarlo. Si no está hecho para ser probado fácilmente, pues voy a perder mucho tiempo y eso cuesta viáticos, eso cuesta tiempo de ingeniero o de técnico, tecnólogo y por tanto costos. Entonces digamos que hay que pensar un poquito más allá del diseño y pensar en la manufactura y en el ensamble, en las pruebas, en el mantenimiento, en la operación, ¿sí? En cómo vamos a hacer el soporte, en que el componente puede, por ejemplo, tiene que ser fácilmente desensamblado para que usted pueda rápidamente repararlo y entonces darle soporte al cliente o inclusive en que usted pueda diseñar para pruebas y que usted pueda probar vía una prueba rápida de un minuto o vía web, pues que un producto electrónico funcione o no funcione y pues está acorde con lo que se le entregó al cliente. Entonces em, digamos que es fundamental, digamos, el pensar en la operación. O sea, uno diseña un PCB y un producto electrónico. Uno diseña un PCB pensando en el producto, ¿sí? No pensando simplemente en el software, ¿sí? En el layout, no. Uno diseña pensando en el producto, ¿sí? En la operación del producto, en la conexión, el reciclado, el soporte, la garantía, en el ensamble. Y esto implica entonces, digamos, que uno sepa también cómo se va a ensamblar, ¿sí? Porque no es lo mismo ensamblar con máquina que manualmente, ¿sí? Si uno ensambla con máquina, pues a lo mejor puede colocar los componentes más juntos, menos espaciados. Si uno lo va a ensamblar a mano, pues necesita más espacio para poder meter las herramientas manuales y pues poder hacer un buen ensamble. Eh, una consideración, digamos, de diseño para ensamble es el espacio, para que la máquina pueda insertar los componentes, los pueda ubicar. Otra recomendación es la alineación de componentes. Es que usted, digamos, tenga los componentes alineados en el mismo sentido, con el pin número uno en el mismo sentido. Esto facilita el ensamble, porque pues si usted los tiene alineados todos en un lado, no se va a equivocar. Entonces,
va a ser más fácil el ensamble y las pruebas, pero si usted los tiene todos mezclados como bailando, ¿sí? De un lugar a otro, pues cualquiera se va a equivocar en una secuencia y simplemente va a quedar mal ensamblado y eso sí significa reparaciones, garantías, daños al PCB. Entonces digamos que el diseño para ensamble o también diseño para automatización implica pues eso, implica que usted pueda facilitar el proceso de ensamble y hasta mejorar el costo, ¿sí? Si usted, por ejemplo, algunos cuando comenzamos a diseñar PCBs y nos gustó el montaje superficial, entonces comenzamos a montar, a ensamblar componentes de montaje superficial por ambas caras, o sea, por la cara de arriba y por la cara de abajo, porque nos gustó el concepto y para aprovechar el espacio. Pero eso no se debería hacer, ¿sí? Cuando usted ensambla un componente, por ejemplo, QFP, VGA o SOIC inclusive por debajo, por la cara de abajo, pues el ensamble se hace muy complicado, ¿sí? Cuesta más, el fabricante tiene que aplicar varios procesos, la inspección con rayos X es más complicada o con pruebas eléctricas también. Entonces digamos que no solamente es que a uno le guste ensamblar por ambas caras, hay que pensar que es más caro, más complicado para probar, más complicado para hacer mantenimiento. Entonces el ensamble de ambas caras se recomienda cuando los componentes, el 80% de sus componentes ya cubrieron más el área de la capa de arriba, el lado primario. Entonces ya cuando usted ocupa más del 70 o 80% del área de componentes por la cara de arriba, en ese momento hay que empezar a pensar en bajar componentes a la cara de abajo, solamente en ese momento, pero no cualquier componente se puede bajar porque, como les digo, se hace muy complicado el ensamble. Otro aspecto, digamos, de diseño para pruebas es que cuando uno diseñaba, pues no pensaba en las pruebas. Entonces he escuchado de un ingeniero que, me acuerdo mucho, un ingeniero que decía, eh, si usted no diseñó para las pruebas, le toca volver a hacer el producto, volver a hacer el diseño. ¿Por qué? Porque no lo puede probar. Entonces, si no lo puede probar, ¿cómo va a saber si el diseñador está bien o mal? ¿Cómo va a saber si la fabricación o el ensamble quedó bien? Ponerse a rayar pistas, a rayar caminos para poder colocar el multímetro, pues no tiene sentido. Usted debería haber diseñado para pruebas. Hay diferentes estrategias para pruebas, para colocar esos puntos de test y para pensar en la estrategia de pruebas. Y una de ellas es, por ejemplo, que usted piense en cómo va a probar el circuito, cómo lo va a particionar, cómo lo va a hacer controlable, eso de control, cómo lo va a hacer observable, ¿sí? Cómo va a poder aislar el circuito y en algún momento poder verificar cada punto del circuito, cuándo tiene que probarse al 100% el circuito, cuándo no, si el circuito está maduro, si no está maduro, si a lo mejor hay que poner otras estrategias para que él se pruebe solo cuando esté sin operación. ¿Sí? Digamos que hay cantidad de estrategias de pruebas y cantidad de métodos de pruebas, inclusive de máquinas para equipo, para hacer pruebas, inclusive emprendimientos que se pueden crear, digamos, haciendo pruebas para equipos, ¿sí? Prestando servicios de pruebas. De hecho, creo que en México un instituto de investigación patentó una máquina para hacer pruebas, ¿sí? Entonces, digamos que son oportunidades que se pueden dar para aquellos que quieren emprender. Bueno, hay condiciones para las pruebas, ¿no? Hay formas, digamos, de probar un integrado, pues para hacer más efectiva la prueba y no doblar o pandear el circuito. El sexto error, no diseñar los pads según las normas IPCI. Bueno, no diseñar los pads en general. Yo he visto casos en que el diseñador de PCBs simplemente coloca un cuadrito ahí, ¿sí? Un rectángulo, y entonces digamos que ya en el rectángulo es donde pretende meterle soldadura o para pegar ahí soldadura como pueda, ¿sí? Y resulta que los pads tienen su norma, tiene su ciencia. Digamos que no tiene una norma, tiene su ciencia, tiene su técnica. Porque si usted no diseña adecuadamente un pad, pasa lo que está pasando en la foto de arriba, que el componente sufre un efecto que se llama efecto lápida, o yo le llamaría efecto muertito. Muertito. Entonces el componente se levanta como una lápida, como una tumba, de un lado, ¿sí? Eso pasa porque no hay un balance térmico entre los pads. Entonces, un balance térmico significa que el componente debe tener la misma cantidad de cobre a ambos lados, ¿sí? El pad debe tener componente de cobre a ambos lados, y de esa manera se caliente de manera uniforme. Y si se calienta de manera uniforme, entonces se solda de manera uniforme. Pero cuando eso no sucede, pues entonces hay pads que quedan con más soldadura que otros, con cortocircuito, ¿sí? Sin soldadura, o componentes movidos, corridos, levantados, y pues eso de reparar es difícil. O sea,
Cuando usted repara, a veces el PCB se daña, entonces pierde el PCB, pierde el componente y hay que volver a mandar a fabricar y a comprar los componentes. Entonces esas son pérdidas de trabajo, de tiempo. Y pues el diseño de los pads tiene su norma, tiene su ciencia y tiene pues los cuidados que hay que tener y las precauciones a nivel de la fabricación del PCB para lograr que ese PCB funcione, sobre todo en la parte del antisolder, ¿no? Entonces hay recomendaciones para eso con componentes porque o si no pues se vuelve muy complicado de soldar. El séptimo error, no hacer una separación de circuitos. Entonces, muchas veces preguntan que cómo hacer la ubicación de circuitos. O muchas veces uno no sabe cómo ubicar los circuitos en un PCB. Digamos que la ubicación de circuitos tiene muchas consideraciones, porque uno puede agruparlos en cuanto a su funcionalidad, ¿sí? Si son, perdón, su naturaleza, si son análogos o digitales, y la fuente de voltaje. Entonces digamos que a un lugar la fuente, a un lugar los análogos y a un lugar los digitales. Ahora, un error que se comete mucho es que uno mezcla las frecuencias, entonces hay que separar los circuitos entre baja, media y alta frecuencia, teniendo cuidado de que los conectores de alta frecuencia pues estén junto a sus elementos de alta frecuencia. ¿Esto por qué? Porque el resultado, digamos, de las componentes espectrales de frecuencia, de alta frecuencia de un circuito, pues pueden llegar a invadir las componentes y a contaminar las componentes espectrales de media o de baja frecuencia. Eso por una parte. Sin embargo, con una buena ubicación como la que está acá, pues usted puede rutear un PCB sin problema, ¿sí? Y esto facilitará el ruteo y facilitará la colocación de la tierra. Normalmente digamos que muchas veces nos preocupamos por separar las tierras y resulta que a veces, bajo ciertos casos, la mayoría de los casos no hay que separar las tierras, ¿sí? En la parte análoga de pronto hay que tener un poquito la tierra no separada, pero sí ruteada con pistas gruesas, pero en la parte digital no hay que separar por digamos, en frecuencia las tierras, ¿no? Esa es una consideración que hay que tener en cuenta. El octavo error, no hacer distribución de potencia. Igual que en la planeación. Entonces, digamos que cuando yo planeo el ruteo del PCB, cuando yo hago la ubicación del PCB, bueno, se me olvidó también decirles que por aspectos de temperatura, hay que separar el circuito por temperaturas también entre baja, media y alta, o entre baja potencia, media y alta potencia, ¿sí? O también se puede por bajo, medio y alto ruido. Y en el momento que yo separo los circuitos, entonces, y separo la distribución de potencia, el circuito va a trabajar más eficientemente. Ahora, cuando yo voy a rutear el PCB, debo tener mucho cuidado por donde voy a rutear la alimentación y la tierra, ¿sí? Este ruteo de PCB es un layout pobre. No sé si alguien me quiere responder por qué este es un layout pobre o porque es un ruteado, digamos, ineficiente o no tan óptimo. Está ocupando mucho espacio en la placa. Sí, sí, sí. Principalmente des en cuenta que el BCC y la Tierra están muy lejos, ¿sí? Entonces ustedes saben que digamos que hay unos campos electromagnéticos que deben fluir entre BCC y Tierra, que siempre fluyen, eso es inevitable, y entonces deben estar juntos para que esos campos electromagnéticos estén confinados. Eso no nunca lo vamos a poder evitar. Lo que sí podemos hacer es colocar esos campos electromagnéticos juntos. Entonces colocamos esos BCC y Tierra juntos para que esos campos electromagnéticos estén confinados, estén acoplados y ocupen el menor espacio posible. Entonces, este layout es pobre porque esas pistas de BCC y Tierra están lejos, ¿sí? Pero también están a 90 grados algunas, pero también le falta la Tierra. Entonces, en el momento que usted coloca la Tierra, haga de cuenta que la BCC Tierra, así como está ahorita, tiene una resistencia e inductancia, ¿sí? Y una capacitancia. Entonces, cuando usted le coloca un plano de tierra o de BCC, lo que hace usted es que reduce esa impedancia. Entonces, la impedancia de esas pistas de BCC y tierra se va a reducir muchísimo, bastante. Esa resistencia, inductancia y capacitancia va a aumentar y lo que hace es que usted va a tener una menor impedancia de tierra y por tanto el desempeño del circuito va a ser mejor, va a ser optimizado.
Listo, entonces pues hay formas, digamos, de rutear BCC y Tierra juntos, ¿no? Y entre más juntos estén, mejor. Bueno, este es un error que siempre se comete, no tener el ancho y el espaciamiento adecuado. Eh, Esto siempre es lo más típico que pasa, ¿no? Que cuando uno fabrica un circuito le queda en cortocircuito, le queda en circuito abierto, perdón, casi siempre en corto, porque usted lo manda a fabricar y resulta que el fabricante, usted no se enteró o no le dijo y pues él podía fabricar con mínimo una distancia mínima o un espacio, un ancho de pista mínimo y pues usted lo hizo menos y pues ya le quedó en corto. Entonces ya su PCB valió, ¿sí? Ya se fue ya sabemos dónde. Entonces, pues uno lo que hace es que considera primero las restricciones de manufactura, ¿no? En cuanto al ancho del espaciamiento. Ahora hay una técnica que se llama mismo ancho, mismo espaciamiento. Para que usted un PCB se le vea bonito, se le vea óptimo, se le vea profesional, pues coloca el mismo ancho y el mismo espaciamiento. Y de esta manera aprovecha al máximo los canales de ruteo. O sea, usted hace que por un espacio determinado puedan pasar la mayor cantidad posible de pistas siempre y cuando eh, no interfieran una con la otra. O sea, por ejemplo, un bus de 8 bits, pues lo podemos rutear así, ¿no? Siempre y cuando, digamos, pueda ser ruteado a 8 bits. En cambio, ya para señales ruidosas, pues hay que colocarlas más espaciadamente. Entonces, digamos que es un error típico que las pistas o quedan muy delgadas y la corriente que va a pasar por ahí, pues no puede pasar. Hagan de cuenta que esto es igualito a una casa, al cableado de una casa. Yo siempre hago el ejemplo de que usted está con el diseñador eléctrico de su circuito. El maestro electricista va a tomar la energía de la empresa de energía eléctrica y la va a dejar en su casa, ¿sí? Va a cablear su casa para darle la energía. Entonces, obviamente al principio coloca un cable muy grueso de la energía a su casa y digamos en cada piso coloca, o cada planta coloca un cable más delgado y en cada habitación pues coloca un cable también más delgado. Entonces aquí con los PCBs pasa igual, ¿sí? O sea, hay que determinar la corriente, hay que sobreestimarla, ¿sí? Para que el circuito, la señal pues pase, ¿sí? No se vaya a quemar la pista o simplemente no pasa. Y lo mismo el espacio. Cuando es necesario, pues hay que dejarlo más espaciado de una pista a otra porque a veces unas pistas generan ruidos electromagnéticos y pues hacen que el circuito no funcione o se contamine. Entonces digamos que para eso pues hay técnicas para distribución del ruteo en el PCB. Entonces, bueno, el décimo error, no generar la documentación adecuada. ¿Alguien de los asistentes me quiere decir por qué es importante la documentación para un diseño de PCB? Porque define, por ejemplo, el layer, el esquema, el drawing, el ensamble de los componentes, define algunas precauciones que se tienen que tomar tanto durante la fabricación y ensamble, define algunas características eléctricas. Ujú. No, y también importante si otro ingeniero va a mirar el plan o en qué consiste, tenga, digamos, como la documentación para, digamos, también en caso tal de alguna reparación o algo. Excelente, muy bien, casi que dijeron todo. Lo único que podría agregar es que a veces uno como diseñador, pues sí, como tiene todo en la cabeza, entonces le es fácil pensar que todo está claro. Y cuando usted manda a fabricar ese PCB y no documenta, como dicen los compañeros, entonces el PCB le llega con problemas, le llega con problemas de fabricación, de ensamble, le es difícil hacer el mantenimiento, las pruebas. Y no solo eso, usted abandona este proyecto por un mes y ya no se acuerda de nada. Entonces, si usted documenta según la norma de documentación, pues va a poder mejorar el diseño, ¿sí? Si usted, su cliente le pide una modificación a ese diseño, usted fácilmente la va a poder hacer porque usted rápidamente se acuerda lo que necesita hacer y ya lo hace. Porque tiene control de versiones, ¿no? Entonces sabe qué hizo en la versión A, en la versión B, en la versión C. Si usted no lo hace, al mes que vaya a retomar ese proyecto, pobre de usted, porque entonces no se acuerda dónde dejó el esquemático, dónde dejó el PCB, por allá las huellas las dejó en la USB, eh, los Gerber lo dejó en el Drive, en el Dropbox, ¿sí? Entonces digamos que no está consolidada la documentación
no está documentado el proyecto y pues usted ya le es muy difícil, o sea, hacer un cambio de una horita, a usted le se va a demorar un día en hacerlo y con mucho estrés, ¿sí? Y lo mismo que dicen los compañeros, la liberación del proyecto, entonces es fundamental porque usted se va a asegurar de que no se cometan errores, ¿sí? Uno dice, no, pues es que documentar esto es muy aburridor, pierdo mucho tiempo, eh, eh, me desgasto bastante, pero fíjese que este tiempo invertido en la documentación, la verdad, va a ser una ganancia. Va a ser una ganancia porque ustedes después no lo van a estar molestando. O sea, no lo van a estar llamando, escribiendo por WhatsApp. Oiga, mire que es que cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y usted pues en medio de sus tareas haciendo otra cosa, pues desconcentrarse para hacer algo, se le olvidan las cosas y pues de pronto no da el dato exacto y después se acuerda y le queda mal, ¿sí? O sea, me refiero, por ejemplo, a un caso en que para el ensamble no tuvimos en cuenta una nota donde decía que un componente en específico no había que lavarlo. Porque si se lavaba, se dañaba, ¿sí? Había que lavarlo con soldado, había que soldarlo, perdón, con soldadura no clean, que no requeriera limpieza. Y pues si usted no tiene en cuenta esa nota, sencillamente el componente lo va a lavar, lo va a limpiar normalmente y lo va a dañar. ¿Sí? Hay componentes que se dañan. Entonces digamos que usted asegura pues una correcta fabricación, un correcto ensamble, una correcta pruebas y pues que el cliente o el usuario fácilmente se desenvuelva cuando va a hacer ya el soporte técnico o la garantía. Entonces digamos que si sabe que algo falla en el circuito, no tiene que llamarlo a usted a medianoche, ingeniero, que es que no, o mire que es que este circuito me está fallando, no me funciona esto, no me funciona lo otro, porque ya está documentado que si falla esto, entonces haga esto, ¿sí? O sea, si falla esto, entonces oprima el botón A o el jumper B y entonces se enciende la luz roja, el LED rojo. Si se enciende el LED rojo, entonces indica que está fallando la CPU o está fallando las comunicaciones o qué sé yo. Entonces digamos que son formas en que usted no solamente optimiza el diseño, la operación, el mantenimiento, sino que se ahorra usted dolores de cabeza y hace un trabajo pues más profesional y más eficiente, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué les podría decir de lo que acabamos de hablar? Pues, ¿por qué usa las normas? Pues, en mi concepto, en mi experiencia, las normas le sirven a usted primero para aprender de los demás. Entonces, como les dije al principio, las normas son guías, lineamientos hechos a partir de la ciencia y la experiencia de otros, ¿sí? De otros que se han reunido a sentarse horas enteras a documentar, a redactar normas y a depurarlas para que las puedan entregar a otros que puedan aprovechar y cometer menos errores en su diseño, ¿cierto? Bueno, no solamente el diseño, sino la fabricación, el ensamble y las pruebas. A que hablemos el mismo lenguaje, sí, que nos entendamos bien en conceptos y en que aprendamos de las mejores prácticas, de las buenas prácticas, digamos, del mercado, del mundo, ¿sí? Y con eso, pues, digamos que lanzamos más rápido productos al mercado. A veces hay mucho miedo, digamos, porque obviamente eh, uno ha visto fracasar en su experiencia muchas empresas, muchas iniciativas de diseño y desarrollo de productos, pero la cuestión está aquí, bueno, o sea, utilizaron normas, no utilizamos normas, tuvimos en cuenta al cliente, ¿sí? Y pues las normas ayudan, digamos, a optimizar la manufactura y a lanzar más rápido un producto al mercado. Y pues cumpliendo con la normativa, usted estaría un pasito más para que el producto sea un poquito más robusto en cuanto a su desempeño, ¿sí? En cuanto a su comportamiento en seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. Y puede estar preparado algo más para, digamos, pensar en llevar un producto a laboratorios de certificación, ¿sí? Para hacer ensayos y para exportar su producto y pues también le da eso cierto reconocimiento pues porque usted está utilizando la normativa y está pues acorde con las mejores prácticas a nivel mundial. ¿Y por qué certificarse en la normativa? Bueno, también, o sea, no solamente reconocimiento, sino que usted puede prestar servicios a otras empresas, a otras personas, puede hacer auditorías, puede prestar servicios y digamos que no solamente mejora el producto y el proceso de su empresa, sino que también, digamos, mejora las comunicaciones en otras empresas, pues logra el reconocimiento y pues es un aval, digamos, de que usted está haciendo las cosas bien y que tiene como demostrarlo. Bueno, entonces creo que ya acabé con los errores que quería compartir con ustedes. Entonces en este momento me gustaría escuchar pues sus dudas, sus inquietudes con respecto a la charla y pues los escucho. Muchas gracias, profesor ingeniero Andrés Laverde. Ahora
Me da mucha risa esta pregunta, porque esa es una pregunta que siempre hacen. Em, digamos que cuando uno quiere diseñar con PCBs, pues cualquier herramienta sirve, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que casarse con una herramienta. eh, digamos que las normas IPC no están hechas para alguna herramienta, son transparentes, o sea, le dicen a usted cómo, digamos, diseñar, pero no le dicen con qué debe diseñar. Obviamente hay muchas herramientas que le facilitan la labor o se la dificultan, ¿sí? Digamos que en la historia pues siempre han aparecido varios software, está OrCAD, está Altium, ¿sí? Está Eagle, está KiCad, está Altium Circuit Maker, que es libre y online. Yo lo que le diría es que no se casen con una herramienta, no se peguen de una herramienta porque ese debate lo he visto en los foros del IPC y la gente al último dice eso. O sea, sí, usted, digamos que vamos a ser sinceros, la herramienta más usada en el mundo ahorita es Altium, ¿sí? Pero cuando usted llega a trabajar en una empresa, ¿sí? O en su emprendimiento, no tendrán Altium. De pronto no tienen Altium, entonces usted le toca trabajar con lo que tenga, ¿sí? Entonces yo le recomiendo que lo más importante es que usted aprenda los conceptos, los procedimientos básicos de diseño, los procesos adecuados y, eh, y eso esté capacitado para hacerlo en cualquier herramienta. Lógicamente hay herramientas que facilitan las cosas, ¿sí? Pero sea flexible, ¿sí? Porque es posible que si usted, digamos, trabaja, yo conozco universidades aquí en Colombia, empresas que trabajan con Altium, pero cuando van a lanzar el emprendimiento, la investigación, pues le toca, el investigador les exige que trabajen con un software libre y pues ya, les tocó simplemente cambiar el software libre y ya. Entonces no tiene que eso causar pena o dolor. Espero haberles respondido. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que hay del programa Eagle. Digamos que no lo conozco bien, sí me ha tocado algunas veces generar algunos archivos en el software. Eh, pues digamos que en la medida que usted pueda, de pronto el software le facilite la documentación, la generación de archivos de manufactura, pues está bien, no tiene problema. Sí, otra preguntita. Profesor, disculpe, estimada audiencia, por favor, escribir las preguntas para tener un debido orden. Quizás la mayoría quiere preguntar al mismo tiempo. Para evitar todo eso, por favor, escriban sus preguntas. Muchas gracias, las vamos a leer todas. Otra pregunta que hemos recibido es, ¿la tierra GND de la alimentación de la parte lógica o la que alimenta los sensores puede ir conectado al chasis del equipo? Si es así, ¿qué beneficios le brinda el circuito diseñado? Es una buena pregunta. Eh, esa pregunta es para los expertos con los que yo trabajo en seguridad eléctrica en compatibilidad electromagnética, más que de PCB. Pero le voy a responder en la medida que lo pueda hacer. Lo primero es que usted tenga un buen diseño de PCB, o sea, tenga un PCB como algún compañero lo manifestó, que es óptimo, con una buena tierra que reduzca la impedancia, que evite problemas de cortocircuito, de circuito abierto, ¿sí? Eh, lo segundo es que cuando usted vaya a hacer la conexión, digamos, bueno, de la tierra a su cable, a su chasis, entonces, según los expertos con los que yo trabajo en seguridad eléctrica, lo más recomendable es que la tierra sea unipunto, o sea, que se conecte de un solo punto de su tierra, casi siempre de la fuente, ¿cierto? A su chasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque multipunto, o sea, conectarlo a varios lugares, genera problemas de impedancias y diferencias entre impedancias de RF y eso causa ruidos y problemas de impedancia. Entonces debe estar conectada a un solo punto, ¿sí? Y a ese solo punto debe estar también la conexión de tierra de entrada de su circuito. Ahora, si su circuito es plástico, pues a lo mejor no tendrá una tierra, pero muchas veces le colocan por debajo del circuito un apantallamiento metálico, ¿sí? Esto es fundamental para la seguridad eléctrica porque en seguridad eléctrica se evalúa que el circuito tenga baja impedancia en la tierra para que ofrezca una adecuada protección para el usuario. Espero le haya respondido la pregunta. Siguiente pregunta, Albeiro Bautista Rondón. ¿Nos podría comentar sobre el proceso de certificación IPC personal en Colombia? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué ventajas les ofrece a un ingeniero diseñador? ¿Cuánto tiempo tiene en vigencia esta certificación? Buena pregunta. Bueno, en este momento tenemos, digamos, para ofrecer la certificación IPC 610.
en aceptabilidad de ensambles electrónicos. Eh, la certificación de diseño de PCBs la estábamos pensando ofrecer para el mes de agosto eh, en México y en Colombia, pero lamentablemente por cuestiones, digamos, de pandemia, pues no pudimos hacerla. O sea que la que tenemos disponible es la de ensamble. La certificación en ensamble, dependiendo de los materiales que usted quiera, la versión de la norma y, y los materiales está entre 250 y 450 dólares. ¿Sí? Tiene una vigencia de 2 años. La certificación en diseño no tiene vigencia hasta el momento, aunque el IPC le piensa dar una vigencia de 2 años también, pero no ha salido todavía la norma clara. Pero la diseño tiene una vigencia perdón, la certificación de ensamble tiene una vigencia de 2 años. Otra pregunta de Pablo Salazar. ¿En dónde puedo certificarme? Soy de Ecuador. Sí, claro. Debido a la pandemia, digamos que el IPC pues em, permitió, digamos, una certificación online, solamente que tiene unas condiciones en cuanto a la realización del examen, porque a ellos lo que más les preocupaba era la parte de pues que el estudiante pudiera hacer, vamos a ser sincero, trampa. Entonces ya tienen una forma, digamos, con un software de supervisión y sí se puede hacer en línea. Otra pregunta de Juan Ulloa. Algunas herramientas ayudan al diseño porque se soportan en las normas IPC para las restricciones y definiciones de parámetros. Parámetros en cuanto a que, digamos, si estamos hablando de parámetros en cuanto a eléctricos, térmicos y mecánicos, sí, o sea, la norma IPC 2221 y la 7351 le ayudan a usted a definir esos parámetros térmicos, mecánicos y eléctricos. ¿Qué significa eso? Que si su PCB, su componente, tiene requerimientos eléctricos como que maneja alta potencia, frecuencia, entonces usted ya debe saber que tiene que hacer la ubicación, digamos, aislada de otros circuitos. A nivel eléctrico, eso, proveer pistas anchas con alta corriente, ¿sí? A nivel mecánico, a nivel térmico, colocarle un disipador, colocar zonas de cobre para disipar calor. A nivel mecánico, colocar de pronto soportes, tornillos, amarres, sujeciones, abrazaderas para que el componente en el trabajo no vibre, no tenga movimiento. Entonces, si a esos parámetros se refieren, sí. También de pronto a hacer la planeación del diseño, ¿no? A que usted reciba los requerimientos del cliente, sus expectativas, reciba las especificaciones de manufactura, se siente con todo el equipo de diseño, fabricación, ensamble, pruebas y puede hacer una correcta planeación del producto, entonces le ayudan a definir esos parámetros de diseño. Espero Otra haber pregunta respondido. ¿Sí? de Facebook, a través de la plataforma de Facebook también estamos transmitiendo. Hay una pregunta de Cristian Migliar. Buenos días, desde Argentina. ¿Dónde es posible obtener todas las normativas IPC? Y lo otro es saber si son internacionales. Bueno, las normativas IPC pues se compran en la página del IPC. Entonces, ellos las venden tanto en formato impreso como en digital, ¿sí? Cuando uno va a hacer una certificación, pues le provee a las personas la norma IPC respectiva de la certificación, pero digamos que en este momento nosotros no somos distribuidores de las normas, a menos que varios nos los pidan, de pronto podríamos pensar en hacerle distribución de alguna normativa. Em, si son internacionales, sí, pues las hacen, digamos, en principio el IPC en principio es una entidad americana y entonces sus normativas al principio las hizo con muchas entidades americanas, pero luego involucró expertos europeos y de varias partes del mundo y pues las normas tienen consenso, digamos, de varios países y si son internacionales, o sea, tienen aplicación internacional. Entonces, digamos, donde usted vaya a trabajar, si se certifica usted en Argentina, pero va a trabajar en Estados Unidos o en Europa, ya le piden la normativa, o en México inclusive. De hecho, en México es obligatorio, por ejemplo, para trabajar en manufactura, estar certificado en la IPC, ¿no? En la IPC 600, o si usted 610, o en la 620 o la 600, dependiendo de donde usted vaya a trabajar. O, lógicamente, si usted va a diseñar un PCB, pues le pueden pedir que esté certificado en la norma de diseño de PCBs. Otra pregunta, profesor, de Albeiro Bautista Rondón. Sugerencias en diseño de PCB de equipos biomédicos referente a la integridad de los pacientes. Eh, um,
integré a los pacientes. Lo que pasa es que, digamos que si estamos hablando a nivel del PCB, digamos, hablemos del esquemático. Hablemos, bueno, vámonos atrás aún, hablemos de requerimientos. Si usted, por ejemplo, el cliente le especificó eso en sus requerimientos, que ese PCB debería tener cuidado para los pacientes o conservar la integridad de los pacientes, entonces el esquemático pues debe tener aspectos de seguridad para pacientes. Entonces debe tener, lógicamente, protecciones de trascientes, supresión de picos, consideraciones de elementos de protección estática, ¿sí? Recortadores de estática, protectores de cortocircuito, circuito abierto, protectores de sobrevoltaje, de temperatura. En este momento se me escapan algunos. Si es así, entonces en su PCB pues usted debió haber diseñado esos PCBs para que efectivamente ese filtro, por ejemplo, de estática de ESD funcione bien. Para que la tierra esté optimizada con una muy baja impedancia de su circuito, ¿no? Mejor si tiene un PCB de dos capas o PCB multicapa. Que tenga baja radiación electromagnética, que tenga baja susceptibilidad, alta susceptibilidad, que soporte mucho la radiación externa, eh, que tenga los adecuados filtros de protección, de desconexión. Y ya lo que estaba preguntando a nivel ya es más de carcasa o de caja. Entonces, por ejemplo, que el circuito tenga eh, una buena tierra con el chasis, para que tenga una buena carcasa y que tenga una alta impedancia, una alta rigidez dieléctrica y que tenga una protección a paciente o sus tierras auxiliares para que puedan proteger al paciente en caso adecuado. Eso, digamos, esa pregunta está en el ámbito de los PCBs, pero también en el ámbito de la caja y la carcasa y que se puedan hacer pruebas de seguridad. Bueno, y todo lo que hablamos, que se hagan pruebas de seguridad eléctrica al producto, a la caja, a la carcasa. Otra pregunta de Jason. No coloco zonas de cobre que pasen por entre pads para que no queden corto. Otra pregunta, profesor, de Miguel Ángel Calderón Mora, es ¿cuándo es recomendable diseñar PCBs con más de dos capas y por qué? Buena pregunta. Eh, Depende del cliente, ¿no? Los requerimientos del cliente. Digamos, normalmente uno diseña un PCB de una sola capa cuando tiene que ser un PCB muy barato, de baja frecuencia, cuando está trabajando, por ejemplo, algo como una comunicación con un display LCD o algo de baja frecuencia, de pronto me arriesgo a decir que hasta 1 MHz, ¿sí? O hasta 5 de pronto le funciona bien, bien diseñado. Pero cuando usted ya tiene requerimientos de más velocidad, no quiere decir que no vaya a funcionar, ¿no? Pero es arriesgado lo que yo digo. Pero digamos que usted trabaja PCBs de dos capas, cuando ya, digamos, aumenta la frecuencia o también cuando aumenta la funcionalidad, cuando tiene muchas pistas para rutear, pues en un microcontrolador es muy difícil rutearlo a una capa, entonces tiene que ser a dos capas. O cuando tiene que colocar condensadores de desacople, pues tienen que colocarlos con una buena ubicación. O cuando el ensamble tiene poco espacio, pues también tienen que hacerlo a dos capas. O cuando quiere un diseño de PCB más robusto, más óptimo y con menos impedancia de la tierra y de las señales, pues entonces también es obligatorio, es mandatorio a dos capas. Otra pregunta de Roy Neos, que es, normalmente se acostumbra a trabajar con algunas librerías de componentes, entre paréntesis, footprints hechos por la comunidad tercera. Esto genera dudas con respecto a implementación de capas como la Solder Mask, ya que normalmente se usan primitivas simples como rectángulos y me he percatado que existen formas de aperturas de estilo home base y vértigo. Con esto, conviene hacer los footprints en uno por uno el diseñador mismo o hay alguna seguridad para obtener footprints que agilicen el diseño. Muy buena pregunta. Si usted mira la norma IPC, también hay gente que no está de acuerdo con las normas, ¿sí? Si usted mira muchas librerías o bibliotecas, se consiguen en el mundo muchas bibliotecas en diferentes proveedores. Y pues hay expertos y gente también dedicada a hacer bibliotecas. Entonces, ¿cuál usar? Yo les diría que, digamos, por optimización de tiempo, pues ustedes traten de bajar las bibliotecas del fabricante, ¿sí? O de algunos proveedores de bibliotecas como SnapEda o hay otros más. Pero realmente lo importante es que usted sea crítico y que usted pueda verificar, ¿sí? Entonces no siempre hay que creerle y comer entero, sino que usted revise lo que usted baja.
Entonces ahí ayudan las normas IPC porque le da los lineamientos básicos para usted interpretar que, por ejemplo, eh, el símbolo puede estar incorrecto, puede tener los pines cruzados, pueden faltarle pines. eh, las huellas. Cuando usted diseña una huella, hay expertos en el mundo, como Tom Hauscher, y él dice que él también es muy crítico del IPC, y él dice que o sea, tiene cantidad de cuenta parámetros, digamos, para diseñar una huella. Entonces, por ejemplo, usted piense en cómo lo va a soldar, ¿sí? Entonces tiene que haber en la huella, sobre todo en montaje superficial, un balanceo térmico. O sea, piense usted en que usted es un componente electrónico y que usted está sentado sobre jabón, porque así es, está parado con sus manos y pies con jabón. Entonces, eso es cuando usted solda en un horno. Entonces, si usted no está balanceado, usted se va a caer, ¿sí? Se va a resbalar. Entonces va a quedar mal soldado. Entonces, piense en ese balanceo térmico, piense en el antisolder, ¿sí? En que ese antisolder no debe solapar. Bueno, hay unos casos en que sí debe solapar y que es más fuerte la conexión cuando el antisolder está encima del pad. eh, pero piense en esos aspectos mecánicos, eléctricos, para verificar que efectivamente esa huella sí le va a servir. Entonces, cuando usted es crítico, las cosas le salen bien, pero si usted simplemente baja y copia, pues puede tener errores. Profesor, otra pregunta de Jim Romero Calderón. ¿Cuántas certificaciones es necesaria para trabajar en una empresa de manufactura? Uy, buena pregunta, pues la que le pidan, ¿sí? Si usted va a trabajar en diseño, pues la de diseño. Si va a trabajar en ensamble, pues la de ensamble. Normalmente la certificación más usada es la 610, digamos, no es por yo, digamos, que venderles a usted esa certificación, pero lo que pasa es que la certificación 610, digamos, ella es integradora, ella es la más usada en el mundo. Entonces ella tiene aspectos para evaluar el PCB, ¿sí? Entonces le sirve a quien fabrica o quien recibe PCBs. Para evaluar los componentes, entonces le sirve a quien compra componentes, a quien vende, a quien ensambla componentes. Le sirve para quien va a soldar porque obviamente a todo soldador, inspector, evaluador, reparador, para evaluar la calidad del ensamble. Le sirve a quien va a trabajar con cables porque también evalúa partes de cables. Entonces, es la que usted le pidan, ¿sí? Si usted va a trabajar en una industria tan específica como la automotriz, no le sirve la 610, sino le sirve la 620, que es para cables. Pero así, ahí sí depende, digamos, de lo que le pidan, ¿sí? Entonces, lo importante es que usted es lo que le estén pidiendo y la utilicen, ¿sí? Si usted va a trabajar, si usted llega en una empresa hasta el diseño, la fabricación, el ensamble, las pruebas, todo, pues no solamente le sirve la diseño, sino también requiere la de ensamble, ¿no? Pero, o si usted solamente hace, o también usted si solamente hace ensamble, pues es importante también que conozca las de diseño, pues porque lo alimentan para usted hacerse más crítico con su cliente, para poderle a su cliente recomendarle cosas. Entonces, si usted quiere soldar, pues qué mejor que usted le da más valor agregado en el sentido que usted le dicen, oiga, mire, yo le puedo soldar esto, pero le recomiendo que usted diseñe así y así porque le sale mejor, ¿sí? Una otra pregunta de Elkin Granados. André, un gusto saludarlo. Con base en su experiencia, ¿cómo ve las perspectivas del desarrollo de hardware y productos a nivel Colombia y en general en Latinoamérica? ¿Y qué recomendaciones nos puede dar para el impulso de este sector? Un saludo a Elkin. Pues no es una pregunta fácil. Desde que yo comencé a trabajar en esta industria y que conocí a Elkin hace como ya 17 años, em, se estaba preguntando lo mismo. Eh, yo estuve hace como 4 años en Perú y una persona de Perú de la Universidad Católica me dijo que en Perú habían sido los primeros en trabajar con PCBs. En otra en Colombia me dijo algo parecido, la otra en México también. Bueno, en fin, otra en Argentina. No se sabe, digamos, eh, cómo comenzó la industria hace mucho tiempo y ha tenido en este momento muchas transformaciones. ¿Sí? Ya pasó hace 20 años de hacerse en nuestros países a luego hacerse en China, pero ahora con la crisis parece ahora volverse a activar. Miren que ahora está pasando algo interesante y es que con el dólar caro, ¿sí? Y con las restricciones de viajar y con el problema este de la pandemia, entonces pareciera que se abran oportunidades para todos. Entonces es muy relativo, ¿sí? O sea, no sé, hay gente que le está yendo ahorita muy bien en electrónica,
Entonces yo pienso que hay que seguir, digamos que hay que, digamos, aprender de normalización, hay que trabajar, seguir trabajando. Usted que tiene una idea, un emprendimiento, ¿sí? Y poco a poco se da cuenta que las cosas comienzan a funcionar. Entonces digamos que a veces es una cuestión de insistencia y a veces también es una cuestión de ver oportunidades. Y a veces de pronto, listo, no sea tan insistente, no sea tan terco, pero a lo mejor mire dentro de ese otro sector, ¿sí? O a lo mejor piense en aliarse con las personas que le pueden dar a usted los problemas que usted necesita resolver, que usted puede resolver con su electrónica y pues tenga un enfoque internacional. Y pues de hecho muchas empresas, no solamente aquí en Colombia, sino en México, están trabajando en Perú y venden fuera del país. Entonces es una cuestión, digamos, de que a veces hay que hacer localmente y hay que vender afuera. Una pregunta de Juan Ulloa es, generalmente los componentes categoría militar 1000 se diferencian de los estándares por tantos de temperatura y humedad. En cuanto antes PCB, ¿qué diferencias pudieran identificarse o tomarse en cuenta para su diseño? Buena pregunta. Hay unas normas IPC que han sido adoptadas por el Departamento de Defensa, como la 610 y la 2221. Entonces hay unas normas que sí son muy similares a las 1000 y hay otras que no. Hay que mirar en específico la norma. Pero sí, digamos que estas normas han sido adoptadas, están muy alineadas. Entonces, sí, digamos que cuando usted va a trabajar un producto clase 3 pues las normas de diseño se hacen un poquito más exigentes, ¿cierto? Y las normas de fabricación también, con menos tolerancia y con más, porque dan más robustez, ¿no? La 610 también. O sea, cuando usted valora un ensamble, es más exigente en cuanto a la soldadura, el perfil del filete de soldadura, el cable, el PCB, ¿sí? Lo mismo que el diseño es más exigente en cuanto a la, la tolerancia que puede tener, por ejemplo, una pista. ¿Cuáles son las consideraciones o parámetros de la fabricación de PCBs que limitan el espaciado mínimo o ancho de pista mínimo en las empresas de manufactura? Ya, buena pregunta. Digamos que si volvemos al punto del enfoque de la manufactura, uno debería primero limitar el espaciamiento por lo que le diga la manufactura. Entonces, casi siempre la manufactura le dice que más o menos un espaciamiento estándar, sin que le cobren más, es de 0.2 milímetros. Ahora bien, ahora me devuelvo al diseño. 0.2 milímetros está bien para rutear un PCB y espaciarlo una pista de una a la otra, depende. Entonces, si estoy hablando de pistas de BCC y tierra, deben estar juntas, lo más que pueda, para acoplar esos campos electromagnéticos que estamos hablando. Estamos hablando de pistas de señales, depende de la señal. Entonces, si son señales muy críticas, de alta frecuencia, con problemas de ruido, hay que dejarlas lejos de las demás. Entonces, el espaciamiento de 0.2 no nos sirve. Tiene que espaciarla usted 10 veces eso, o 20 veces, o 40 veces eso, esa distancia. Estamos hablando de pistas que no son críticas, como buses o datos. Las puede usted espaciar 0.2 milímetros más o menos. ¿Sí? Pero a máximo hasta 8. Y si son pistas, digamos, de baja frecuencia, de pulsadores, LEDs, interruptores, pues ahí sí ya no hay mucho problema. Si son DC, las puede espaciar 0.2 sin problema. Profesor, otra pregunta de Albeiro Bautista Rondón. Para la fabricación de circuitos multicapa, ¿cómo sería más aconsejable la distribución de las nets de señales y las power entre capas con el fin de minimizar impedancias o acoplamiento de señales? Muy buena pregunta. Eh, em, en un PC multicapa, yo no sé si yo creo que tenía una diapositiva de eso, pero bueno, no la mostré. Eh, lo que se dice típicamente es que usted coloca, digamos, vamos con el PCB básico de 4 capas, coloca tierra arriba, perdón, señales arriba, capa uno. En la capa 2 que es una capa interna, puede colocar tierra o BCC, y en la capa 3 que es una capa interna, puede colocar BCC o tierra, en viceversa, ¿no? Y otra capa, la capa 4 puede colocar señales, ¿sí? Esa es la teoría, ¿sí? Era la teoría que yo manejaba hasta hace unos años. O sea, capas externas señales, capas internas BCC y tierra pegadas juntas. Pero resulta que la fabricación no es tan cierta. En la fabricación, las pistas las capas de BCC y tierra quedan alejadas. Entonces, hay que a veces meter otras configuraciones de multicapa, donde usted tiene más bien señales
y tierra arriba o VSC y su complemento en la capa segunda, o sea, por ejemplo, si tengo tierra arriba, VSC abajo, y así, así el reflejo de esto es la siguiente capa, el siguiente par de capas, la capa 3 y 4. Espero me haga entender porque no es muy fácil así solamente por voz, pero, pero digamos que piensen en que lo convencional ya no funciona y que cuando usted requiere minimizar la impedancia y acoplar más las señales por cuestiones de manufactura, vuelvo a lo mismo, toca primero mirar cómo la manufactura lo hace y acoplarlo, a acoplar esa manufactura para obtener el máximo acople electromagnético, porque lo convencional que le estaba comentando al principio no funciona en realidad. Espero haberle respondido y si no, pues escríbame un correo. Sí, chicos, cualquier otra duda, consulta, también pueden escribir al correo al profesor. Después de esta presentación, se le dará el correo y también se le dará un anuncio sobre algunos talleres. No, pues, gracias, profesor, ¿No ya hay, lo compartí también. no hay más preguntas? Sí, hay otra pregunta. Es de Sergio Leal. ¿Qué consejos o tips conoce para el diseño de PCB que maneja altas velocidades? Bueno, otra pregunta de esas que no es tan fácil responder por voz. Em, lo primero es una buena planeación, ¿sí? O sea, que usted realmente planee si realmente es un PCB que realmente es de alta frecuencia o no. ¿Con qué me refiero con eso? Si usted en su PCB tiene solamente una señal de una antena y el resto no, el resto es de baja frecuencia hasta 20, 30 MHz, no es alta frecuencia. Pero si usted tiene, digamos, más líneas de direcciones y datos y buses USB y cuadrados C que tengan que trabajar a frecuencias mayores a 50 MHz, 100 MHz y que tengan control de impedancia, o sea que tengan que estar acoplados efectivamente a 50 ohmios y como par diferencial, entonces sí empezamos a trabajar en términos de alta frecuencia. Pero si ahora, por ejemplo, todas las señales tienen que ser de alta frecuencia y con acople de 50 ohmios o 80, entonces, o en par diferencial 40 o 50 ohmios, y es un VGA, entonces ya es un PCB más complicado. Entonces primero hay que mirar primero a qué nivel, digamos, estamos hablando de diseño de PCB. Luego que usted hace una buena planeación, es posible que tenga que advertir de primerazo a su cliente que tiene que ser un diseño PCB multicapa. Entonces yo le recomiendo irse a la fabricación a mirar cómo lo va a fabricar de una vez, o sea, vuelvo a lo mismo, diseño para manufactura, para que mire qué le ofrece el fabricante. Y basado en lo que le ofrece el fabricante, entonces usted acople el diseño. Entonces usted dice, no, bueno, cuatro capas. Y bueno, ¿será que cuatro capas me sirve? Entonces hay que hacer mucha planeación, hay que hacer mucha estimación para determinar que si las cuatro capas le funcionan. Si le funcionan, entonces hay que pensar ahora es en la impedancia. Hacer los cálculos de la impedancia basado en los datos reales de los parámetros de la fibra, el espesor de la fibra, el alto, la constante permitividad eléctrica, porque tiene que hacer líneas de transmisión, ¿sí? Y tiene que acoplarlas a 50 ohmios, entonces tiene que hacer esos cálculos. Si los cálculos le dan, entonces ya más o menos se puede comenzar a hacer el diseño del PCB, pero luego tiene que mirar cómo trazar esas pistas, cómo no interfieren unas con las otras, ¿sí? Siempre tener en mente la mínima longitud, el ancho de pista lo más grueso que se pueda para que no dificulte la fabricación, ¿sí? Y el mejor acople que pueda tener de tierras multicapa, como expliqué anteriormente, pues para que no para que no se lleve usted sorpresas con la manufactura. Otra pregunta, profesor, de Juan Zuleta, es ¿dónde podemos encontrar tips para diseñar PCB a modo de pruebas? Bueno, si se refiere a diseño para pruebas, eh, estamos por encontrar, digamos, por publicar unos artículos. Son varios los consideraciones para pruebas. Está en la norma IPC 2221. Eh, Básicamente es colocar un punto de pruebas, un punto de test en su diseño, que es puede ser cuadrado o redondo. Eh, y pues hay que probar las redes más sensibles, más críticas. Pues digamos, si checa nuevamente la página, en la página podremos tener información que publiquemos prontamente sobre diseño para pruebas. Otra pregunta también de Juan Zuleta es ¿por qué prefieren enviar la fabricación de PCB a China y no con los fabricantes locales? Wow, ¿quién dijo eso? Bueno,
Eh, bueno, no, digamos que no, hay que mirar de todo, ¿no? O sea, hay que revisar, digamos, la calidad que le esté dando su fabricante local, ¿sí? Los tiempos que le dé y el soporte, ¿no? O sea, sobre todo cuando el fabricante de pronto lo acompaña a usted, le orienta, le dice, bueno, mire, utilice esto, utilice lo otro, ¿sí? Eh, Depende, ¿no? ¿Cuándo puede usted mandar a fabricar a China o a Estados Unidos? Eso depende. No solamente está China, también está Estados Unidos. Depende de lo que usted necesite, ¿no? Depende de su velocidad, depende de su rapidez que lo requiera. Eh, Normalmente, por ejemplo, yo una vez mandé fabricar eso estamos hablando hace como 10 años, mandé fabricar o más, como 15 años, mandé fabricar a Estados Unidos un PCB multicapa, porque era la primera experiencia de multicapa y lo hacían con test, con pruebas. No confiábamos en China, ¿no? Pero ya ahorita han mejorado mucho, ¿sí? Entonces, dependiendo, usted puede mandar a fabricar a veces PCBs rígidos, inclusive hasta flexibles, mandamos a fabricar a China. Entonces, depende de lo que usted necesite, ¿no? Si su proveedor local le facilita las cosas, pues lo consigue local. O si ya usted tiene requerimientos muy elevados, pues bueno, entonces tiene que irse a Estados Unidos o a China. Bueno, ahora sí, una última pregunta que es, ¿cómo reducir el ruido generado por las fuentes conmutadas? ¿Qué configuración recomendable para lectura de sensores analógicos para tensión y corriente recomienda? Otra pregunta, bueno, esta pregunta, digamos que para fuentes, pues hay que tener muy claros los conceptos, digamos, de que el cobre tiene una resistencia y una inductancia, y usted logra, si coloca más o menos juntos BCC y tierra, logra una capacitancia. Entonces, basado en eso, cuando usted diseña una fuente switchada, usted tiene que colocar súper juntos, muy juntos, todos los componentes, todos los elementos, ¿sí? Y cuando usted rutea, las pistas de BCC y tierra y cualquier señal, usted debe engrosarlas. O sea, el cobre tiene una resistencia y una inductancia. Entonces, usted en una fuente switchada o switching tiene que al máximo reducir esa resistencia e inductancia. Entonces, ¿cómo lo hace? Colocando pistas muy gruesas. Entonces, casi que no es una pista gruesa lo que usted coloca, sino una zona de cobre. O sea, aparte de que usted colocó los componentes súper juntos, usted coloca una zona de cobre, casi que una zona de cobre gruesa que llene todo el espacio disponible para que reduzca al máximo la inductancia y resistencia y su switching se le comporte como tal. ¿Sí? Ese es uno de los tips principales.